¿Qué lugar debe tener la bicicleta en el tránsito? ¿Cuánto espacio deben resignar los peatones o los automóviles para promover este medio de transporte? Estas preguntas estuvieron en debate en estos días a raíz de que la Intendencia de Montevideo colocó cartelería pidiendo a los ciclistas que circulen a pie por la Rambla Sur y no encima de la vereda, entre los peatones. La decisión generó molestia en los ciclistas que no querían bajarse de la bici o ser empujados a andar entre los autos. Finalmente, la comuna dio marcha atrás y anunció la creación de una bicisenda sobre la vereda en la Rambla, una medida que tampoco conformó totalmente. En medio de esta discusión, la comuna capitalina convocó a una reunión con diferentes organizaciones que promueven el uso de la bicicleta para pensar medidas a largo plazo que fomenten esta forma de transporte en la ciudad. Vamos a conversar con dos organizaciones que participaron de la reunión y que están involucradas en este tema. Estamos con Ana Inés Morató y Agustín Grave, del colectivo Ciudad Abierta, que nos acompañan aquí en estudios. Los dos bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a distancia estamos con Arley Marley Chacón, integrante del colectivo Bici Civilizados. Marley, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos también allí desde el Zoom. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Romina? Visibilizados, acá presente. Ahí, a distancia. ¿Te fuiste en bici a las vacaciones? No, para tanto no, ¿o sí? No, es complicado poner a mi señora y a mi hijo en el carrito y traerlos. Ellos no aguantan kilómetros pedaleando. No tienen tanto entrenamiento. El cicloturismo, no, es algo que bueno, que el cicloturismo es algo que tuve que suspender, pero que pienso retomar ahora sobre los 60 seguramente, cuando mi hijo ya tenga 18, 20 y pueda liberarme un poquito. Bien. Es bravo, porque querés salir con tu hijo y tenés que dejar, o sea, mi señora no aguanta muchos kilómetros, es una ciclista más bien recreativa, dada esta violencia vial que hay, ¿no? O sea, no se anima a convivir con el automóvil, algo que les pasa a muchos ciclistas recreativos que los domingos salen por la Rambla. Claro. De eso podemos hablar ahora, pero primero capaz que estaría bueno conocer un poco más de los colectivos. Si bien a Ciudad Abierta lo estuvimos charlando no hace mucho con ustedes, con una serie de propuestas que tenían para mejorar el transporte metropolitano, podemos recordar un poco más de qué es la organización. Bien, nosotros somos un colectivo que estamos trabajando hace 2 años más o menos, con la misión, el objetivo de incidir para generar ciudades más humanas y disfrutables. Por eso, en nuestro caso, el tema de la bici es como un medio y no tanto un fin. Vemos la bici como una pieza fundamental en ciudades con más espacio y más disfrutables para las personas. ¿Algo que quieras agregar, Agustín? Bueno, capaz agregar que Ciudad Abierta justamente también tiene un foco importante en hacer las ciudades más amigables, para las bicicletas, pero también para los peatones, que es algo que me parece importante resaltar en el caso de lo que pasó en la Rambla y en general, que muchas de las organizaciones que impulsan también una ciudad más amigable para la bicicleta también están muy preocupadas por hacer una ciudad más amigable también para las personas que circulan a pie. Ustedes de hecho han hecho distintos documentos, ¿no? Hablamos la otra vez hace algunas semanas, algunos meses, sobre el documento que habían hecho para desarrollar más cuáles entienden ustedes que eran los cambios para el transporte público. Ahora sacaron uno que tiene que ver con las bicicletas. ¿También tienen uno con peatones? Bueno, sí, justamente el 1 de diciembre hicimos un encuentro sobre la caminabilidad en las ciudades, que tiene que ver con qué tan atractiva es la ciudad para que las personas decidan hacer sus desplazamientos caminando. Ahí tuvimos 3 expertas y a partir de ese encuentro hicimos un documento que ya lo tenemos medio cerrado y la idea es difundir ahora en febrero. Ahora como que surgió este tema de las bicicletas en la agenda, entonces movimos un poquito el foco para poder aportar en este otro tema. Nosotros siempre, como el objetivo del colectivo era desde el principio tratar de enriquecer la agenda pública sobre estos temas y como levantar un poquito la mirada. Por eso habíamos hecho ese de transporte público, tenemos ese de caminabilidad para sacarlo en breve y bueno, y ahora hicimos este más sobre la marcha, sobre bicicletas, pero con la idea esa de
mirar estos temas con una mirada un poquito más de largo plazo, un poquito más estratégica, quizás de las discusiones más cotidianas, ¿no? De si el boleto sube o si hay una polémica en un lugar concreto. Y Marley, ahí en el caso de Visibilizados, ¿qué nos puedes contar un poco más del colectivo? Es una organización que surge dada la violencia vial, viendo a la bicicleta como un medio humanizador de la sociedad y que genera ciudades ambientalmente saludables. Desde 2017 están, ¿no? Trabajando. Desde el 2017. ¿Y cómo trabajan, Marley, concretamente? Bueno, ahora estamos en un proceso de reconversión en las formas. Arrancamos creando pedaleadas masivas, donde tuvimos el máximo, el tope máximo en el Día Mundial Sin Auto en septiembre del 2021, con una participación de casi 600 ciclistas, de casi 600 personas en distintos medios de movilidad activa. Habían ciclistas, roleros, skater, monopatines, todos vehículos amotorizados. Alguna bicicleta asistida. Pero bueno, básicamente ese fue el formato hasta el 2021 y surgieron nuevos acciones por otros nuevos grupos que se fueron arrimando y han tomado mucha fuerza, como es el caso de Musimol, que es quien actualmente está teniendo la iniciativa de las pedaleadas, porque el activismo lleva también como contraparte un desgaste en las fuerzas, ¿no? Y bueno, y el ciclo de vida de cada persona, de las personas, van cambiando. En ese proceso, nosotros ahora estamos en un proceso de reconversión, viendo nuevos formatos de activismo. En estos 2 años estuvimos centrados básicamente en las redes, que es el 50% del espacio público en la sociedad contemporánea. Todo el mundo anda con el celular prendido ahí en la mano, y entonces nos hemos estado comunicando muy activamente por esos medios. Y bueno, viendo con alegría también el formato de Ciudad Abierta, de esas charlas que han hecho recientemente para el público en general, para poder dialogar, debatir y conversar. Entonces creemos que el panorama se está abriendo a diferentes propuestas, y dentro de esa diversidad nosotros tratamos de buscar ese nicho que todavía no está siendo explotado, ¿no? Ese nicho para que se active la movilidad sostenible, activarla en todos los aspectos, ¿no? De todos los ángulos, para que la gente empiece a ver esa visión que no es un invento nuestro de las organizaciones y colectivos que estamos en Montevideo, sino que es algo que estamos trayendo desde afuera, que se está generando y desarrollando desde los años 80, principalmente en los países europeos, debido al congestionamiento vehicular que ellos sufrieron y a los millones de dólares que gastaron en infraestructura, y que se dieron cuenta que por más que gastaban en infraestructura, no tenían éxito en hacer una ciudad que se pudiera disfrutar. Cada vez era menos turística, era más estresante, con todos los problemas de salud mental que eso acarrea. Entonces, bueno, nosotros eso que vemos desde afuera, lo tratamos de mostrar y incorporar acá, para no cometer los mismos errores que otros países han cometido y ahorrarnos un montón de plata que sale de nuestros bolsillos a través de los tributos, ¿verdad? Y que esos tributos, eso que nosotros aportamos, sea bien invertido. Les hago una consulta. A ver, el uso de la bicicleta volvió al debate público en los últimos días a raíz de esta intención de la Intendencia de Montevideo de crear una bicisenda allí en la Rambla Sur. En medio de esa discusión, la comuna los invitó a una reunión para discutir ideas para fomentar la movilidad en bicicleta en la ciudad, como más a largo plazo, ¿no? En esa reunión se hizo la semana pasada. ¿Qué diálogo tenían hasta ahora con la Intendencia sobre este punto?
En realidad sobre este punto no habíamos tenido nosotros, por lo menos, que somos un colectivo más nuevo. Entiendo que quizás los colectivos que hace más tiempo que están funcionando sí tuvieron otras instancias. Nosotros habíamos tenido algunas instancias puntuales a raíz de proyectos nuestros o propuestas que habíamos presentado en tema de gestión del estacionamiento en calle, en tema de las medidas de emergencia que propusimos cuando estábamos en plena pandemia, que bueno, una de las medidas tenía que ver con hacer ciclovías de emergencia, pero bueno, era una de las propuestas, digamos, pero como que se conversó en base a eso, pero no habíamos tenido instancias así como para hablar del tema de la promoción de la bici en el largo plazo. No, bien. Esta fue la primera. ¿Y ustedes, Marley? Nosotros tuvimos instancias con el Departamento de Movilidad, básicamente, en el año 2019. Después hubieron algunas acciones del Banco Mundial dentro de la Intendencia, del BID, dentro de la Intendencia, creándose aplicaciones, que fue la Bicitón. Y después, bueno, hubo un distanciamiento abrupto, una falta de diálogo total, hasta el jueves de la semana pasada, donde nos invitaron a dialogar para fomentar un desarrollo de la bicicleta. No se dialogó sobre la Rambla. Fue más eso que decíamos, ¿no? A largo plazo, digamos. Más en general. Más en general. Pero vayamos capaz a lo puntual, ¿no? Sí, que era empezamos de ahí y después hablamos más del largo plazo. Después ampliamos. Capaz, ¿no? Porque el problema puntual era esto de la Rambla Sur, que la Intendencia, como decíamos, colocó cartelería pidiendo a los ciclistas que circularan a pie, que no fueran por la vereda entre los peatones. O sea, a pie con la bici, llevando la bici, ¿no? Ese pedido estaba basado en la normativa que ya existe, que indica que está prohibido circular por los sitios destinados a peatones y las personas que transiten en bicicleta por la vía pública están obligadas a circular junto al borde derecho de la calzada. ¿Ustedes cómo tomaron esta medida de la Intendencia? Porque en realidad se estaba pidiendo cumplir con la norma, ¿no? Además había denuncias de vecinos pidiendo que no se circulara más por la vereda. Ahí, Agustín. En este sentido, primero empezar diciendo que entendemos la preocupación de que la Rambla también sea un lugar amigable para las personas que caminan, y no solo que las personas que caminan, sino las personas que están sentadas, que están haciendo otras actividades. La Rambla es el principal espacio público de la ciudad y está bueno que se preste a distintos usos y que sea un lugar en donde la gente se pueda encontrar, pueda hacer distintas actividades. Y en ese sentido entendemos la preocupación que llevó a esta acción. Sin embargo, nos parece que esta acción en particular, la de colocar esos carteles, no parece acertada para este caso por distintos motivos en realidad. En primer lugar, porque, si bien la normativa dice eso, en la realidad, en los hechos es que la Rambla es un espacio que es muy utilizado por personas en bicicleta, que andan en bicicleta para pasear, personas con niños chicos también, que la aprovechan porque es de los pocos espacios en donde la gente se siente segura andando en bicicleta, justamente por no tener que convivir con autos grandes y a altas velocidades. Y en ese sentido nosotros consideramos que eso es un aspecto muy valorable de la Rambla, porque también consideramos que el fomento de la bicicleta es algo que es valorable desde distintos aspectos, que puede ser de salud, de recreación, de tener una ciudad que tenga más oportunidades en general. Y en ese sentido entendemos que los carteles fueron errados al intentar de alguna manera mostrar el mensaje de que ese uso de la Rambla se contrapone de alguna manera a el uso peatonal, y que las personas en bicicleta son las responsables de que los peatones no se sientan cómodos. En ese sentido, ¿cuál es el problema ahí en ese sentido, pensando en, decían, ¿no? No sé, desde el caminar con niños, que a veces puede generar nerviosismo por la velocidad a la que pasan las bicicletas, desde la velocidad en sí a la que circulan las bicicletas? Hay como una falsa oposición, ¿no?, entre el peatón o la persona que está caminando y la persona que está en la bicicleta. Como en esos carteles, al centrar como la disputa por ese espacio que hoy destinamos a los peatones, manifestar como ese conflicto entre el que anda en bicicleta y el que anda caminando,
se pierde un poco el foco de todo el espacio que hoy en la Rambla, y especialmente en la Rambla Sur, se destina a los autos y a los vehículos motorizados, que es mucho y que es una velocidad muy alta. En la Rambla Sur los autos a partir de Eduardo Acevedo hasta Ciudad Vieja tienen 75 kilómetros por hora de máxima. Es una velocidad que es de ruta, o sea, no es una velocidad urbana. Entonces pedirle a las personas en bicicleta que anden junto con los vehículos que van a 75 kilómetros por hora es complicado, más cuando pensamos en el perfil de las personas que suelen andar en la Rambla de forma recreativa. Cuando uno ve ciclistas que lo hacen como deporte, siempre los vemos por la calle. Sí, en ese sentido también, como respecto de esta también falsa oposición, en alguna manera a nosotros nos parece importante cambiar un poco el foco de la discusión. Bueno, justo anteayer estuve, a raíz de todo esto también salí a andar en bici por la Rambla a una hora como a las 8 de la tarde, a la noche, como en la hora pico de uso de la Rambla, como también para observar un poco y ver qué es lo que pasa y qué es lo que se observa. Y bueno, primero que nada, la Rambla tiene un uso muy intenso, que eso es algo muy bueno de la Rambla y es algo que hay que valorar. Pero bueno, en algunos casos el espacio que hay no parece resultar suficiente para todo ese uso intenso que tiene y que es bueno que tenga. La Ronda Sur, además, la vereda es bastante ancha, ¿no? Sí, a diferencia de otros. Si bien la vereda es ancha, igual es muy utilizada. En algunos tramos, por ejemplo, bueno, lo que observé fue que en los tramos que se vuelve más conflictivo, es en algunos tramos donde la vereda también se angosta un poco. En particular, por ejemplo, a la entrada de donde empieza la playa Ramírez, por ejemplo, y después lo medí en el mapa y lo que observé fue que esa vereda tiene unos 4,5 metros de ancho, pero bueno, y ahí se dan un montón de actividades, hay gente vendiendo maní, gente caminando, gente andando en bicicleta, y después hay 23 metros, o sea, 4,5 metros destinados a todas esas actividades que también son las que caracterizan a la Rambla, y después 23 metros de ancho destinados a una franja de estacionamientos, varios carriles de circulación para ambos lados, a altas velocidades también, y estacionamiento del otro lado. Entonces, ahí me parece que la discusión debería ser un poco más amplia y no intentar contraponer peatones con bicicletas, cuando en realidad se debería discutir mejor un poco cómo es la Rambla que queremos como espacio público de la ciudad. Pero un apunte nomás, Gastón citaba la normativa, ¿no? que hace ese pedido establece que se circule caminando, llevando la bicicleta caminando. ¿A ustedes, a los efectos cómodos, les queda cómodo andar entre los peatones? No. A ver, Marley. Romina, quien te acompaña es Rodrigo, ¿verdad? Gastón comentó recién que la Intendencia está solicitando que nos bajemos de la acera como la ley manda y circulemos sobre el borde derecho. La ley nos habilita a ocupar el carril derecho de todas las calles. Artículo 9 de la tercera ley de tránsito, 19.824. Y el artículo 10 nos habilita a los ciclistas ir de a dos en fondo por el carril derecho. El problema es, bien como lo decía Ana, nosotros estamos a favor de la cartelería y de que la acera sea de los peatones y que los peatones ganen cada vez más espacio. Pero también quienes queremos salir a disfrutar recreativamente en bicicleta, podamos hacerlo de una forma segura y no con vehículos donde la velocidad mínima es de 45 y llega hasta 75 kilómetros por hora, transformando la Rambla en una autopista en vez de lo que fue creada originalmente, que era ser un paseo montevideano. Hasta hace 30 años era el principal paseo montevideano, hoy es la principal autopista montevideana, un cambio de paradigma total de lo que es el disfrute. En resumen, estamos de acuerdo con la cartelería. Lo que estamos reclamando, exigiendo, es que se concrete la ciclovía
que en su momento, en el 2019, cuando empezaron a tomar estas medidas porque que se habían originado en la Rambla de Pocitos, por lo angosta que es la Rambla, dijeron que iban a hacer la ciclovía, allá hace 3 años de eso, y lo que observamos es que ponen y sacan ponen temporalmente cartelería y evitando estacionar sobre la margen derecho de la calzada sur, pero claro, los automovilistas entre que ponen y sacan los carteles se despistan, es la realidad. Entonces muchas veces está el cartel y estacionan abajo del cartel porque no prestan atención a los carteles. Hay una falta de educación vial en ese aspecto que nos concierne a toda la ciudad, pero esa falta de educación vial en vehículos de 1000 kilogramos de 1 tonelada genera mucho más perjuicios. Ahí ustedes, mirá, Marley, tocaste uno de los puntos. Sí. Dale, termina la idea. Es nuestra principal reclamo. Ahí capaz que tenemos que hacer la distinción, ¿no? Vale la pena hacer la distinción técnica entre bicisenda y ciclovía por las dudas, para refrescarla, ¿no? Bicisenda es una senda en acera, en Cantero Central o una zona parquizada fuera de la calzada, dedicada a la circulación exclusiva de bicicletas, ¿no? La ciclovía como tal ocupa parte de la calzada que conforma un carril dedicada exclusivamente también a la circulación de ciclovías. Puede ser protegida o sin tener un separador físico, pero esa es la calzada, ¿no? Uh-huh. Ahí está la cuestión. Y lo que tú decís, Marley, es que entienden que debería promoverse la ciclovía como tal. Y los fines de semana es un congestionamiento peatonal brutal en la Rambla. Y mirá lo que digo, congestionamiento peatonal. Y la gente labura toda la semana, quiere descansar, y cuando tiene un momento de desestrés, de descanso, de esparcimiento, tiene que estar con todo ese ruido motorizado. Al final, unos pocos privilegiados pueden disfrutar realmente de lo que es ese patrimonio. Bueno, pero mira, te planteo lo que dice Cecilia desde la audiencia. Dice, no es un tema de falsa oposición. La vereda de la Rambla no es suficientemente ancha para compartir con bicicletas. Yo camino a la altura del buceo. Por eso tenemos que conquistar la calzada. ¿Para qué termino con esto? Yo camino a la altura del buceo y es una pista para los que andan en bici, a toda velocidad. Muy contentos ellos, sí, pero sin darse cuenta que ni siquiera te ven en la noche. No camino nada tranquila y una de las razones de la actividad es relajarme después de trabajar. O sea, ahí vemos cómo se van enganchando las responsabilidades. ¿Ustedes qué? Bueno, lo de la falsa posición es en el sentido de que también hay otras alternativas que no implican esto, que en realidad sí es verdad que hay usos de la bicicleta que, como eso, ir a altas velocidades que no son compatibles con un paseo con personas caminando y que se sientan tranquilas y que puedan que sus hijos, que los niños puedan andar de un lado para otro sin tener que estar vigilando, que también es algo que estaría bueno, pero el tema es que proponer la única alternativa que se ofrece a las personas que andan en bicicleta es compartir el espacio con vehículos motorizados a altas velocidades, lo que se está proponiendo es que esas otras personas se tengan que exponer a un riesgo adicional para que los otros estén más cómodos, cuando en realidad esa no es la única opción que podría haber, porque hay otras opciones que implicarían, por ejemplo, dar espacio exclusivo para que anden las bicicletas y si ese espacio fuera de calidad, nadie sentiría la necesidad de andar por la vereda. Entonces, en ese sentido es que es una falsa oposición. ¿Pero ustedes también van por el lado de la ciclovía como tal? O sea, que vaya por la calzada. Sí, o sea, tomar espacio que hoy es para los vehículos a motor. Igual toda esta discusión entre bicicenda y calzada es como muy autocéntrica, ¿no? Es como que seguimos pensando que las únicas dos cosas que hay es andar en auto o estar a pie, de algún modo, como, o sea, la oposición entre vereda y calzada. Y justamente lo que falta es como este tercer elemento que sería la bicicleta como un medio de transporte y de movilidad en la ciudad de derecho propio y prioritario, porque tiene una gran potencia para resolver temas de congestión vehicular. Entonces es como
la tercera vía, digamos, como no pensarlo solo como, bueno, tiene que ir por donde van los peatones o por donde van los autos. Hay una pregunta que a mí siempre me deja un poco pensando. ¿Una persona en bicicleta se parece más a una persona caminando que va muy rápido o se parece más a un auto que va lento? Bueno, por muchas características uno puede pensar que se parece más a una persona caminando que va rápido, porque la vulnerabilidad que tiene con su cuerpo es más parecida a la de un peatón que a la de una persona en una caja de acero, que es una persona en un auto, ¿no? Entonces, las condiciones que le tenemos que dar para esa persona no tienen que ser las mismas de la persona que va caminando, pero no la podemos exponer tampoco a ir con su armadura. Pero hay que decir sobre el tema que aparece acá en muchos mensajes de los oyentes, que es la velocidad de los ciclistas también. No, ni que hablar, pero eso porque hay un conflicto, claramente existe el conflicto, y el conflicto ya existía antes de los carteles y esas personas ya estaban incumpliendo la normativa de algún modo, pero nada, como la discusión como se está dando hoy genera una falsa oposición, como si las personas fueran distintas, y en realidad una misma persona, puedo ser una persona que disfruta de la Rambla caminando, puedo ir algún día en bicicleta con mis hijos y algún día puedo moverme en auto por ahí. El problema es qué tipo de Rambla queremos. Nosotros creemos que en el largo plazo la ciudad tiene que replantearse la Rambla como vía rápida. Es muy difícil tener una vía a 75 kilómetros por hora y un lugar disfrutable para caminar o para sentarse o de espacio público. O sea, existe un conflicto ahí latente. En el largo plazo la ciudad va a tener que pensar eso, pero claro, para resolver eso se necesitan otras soluciones en el tema movilidad que hoy son más difíciles de concretar. Hay algunos conceptos que capaz son un poco abstractos, ¿no? O filosóficos incluso, como eso de ganarle a la calzada. En la práctica sería sacar el estacionamiento de la Rambla Sur, por ejemplo, y establecer ahí la ciclovía. Por ejemplo, sí. El carril derecho, ¿no? O sea, pegado a la vereda, que que hoy está, toda la Rambla Sur se llena de autos, ¿no? Sí. Todo eso sería ciclovía. En el mediano plazo tendría que ser así, con ciertas características de calidad que la hagan atractiva, ¿no? O sea, si solamente es ese mismo espacio como está hoy, con conitos o con volardos que delimiten. Como ahí en la Ciudad Vieja, por ejemplo. Por ejemplo, con autos y camiones circulando a 75 kilómetros por hora al lado, yo como madre nunca iría con mi hijo por esa ciclovía y seguiría usando la vereda. O sea, eso sería como una solución temporal, una aproximación para esta gente que va rápido de repente, pero ahí tendría que convivir tenemos que aceptar que alguna gente que va a ir paseando va a querer seguir yendo por la vereda. Sí, en ese sentido también, volviendo a esto de la distinción entre ciclovía y bicisenda, me parece que es como importante también hacer la distinción entre de dónde se saca el espacio o cómo se transforma la infraestructura que tenemos ahora a lo que se proponga de las características de esa infraestructura. Entonces, en ese sentido, bueno, las bicisendas, que a veces se habla como que van por la vereda, bueno, en realidad la vereda es el espacio de los peatones, pero son otra infraestructura que de alguna manera está como más separada del espacio donde circulan los vehículos, y la ciclovía a veces se habla que va por la calzada, que en realidad es más bien como que se utilizó espacio proveniente de la calzada para hacer eso y se delimitó alguna, con alguna marcando o con alguna barrera. Y en ese sentido, bueno, en el caso de la Rambla, un poco lo que vemos también pensando justamente en no quitar espacio a los peatones, es que se debería hacer una infraestructura que sea ganando espacio a la calzada en ese sentido, pero una infraestructura diferente, que sea claramente identificable también de la calzada, porque digo, si solo se pone... solo se pinta una bicicleta y se pone algún cartelito, es como que todavía en la mente de la gente capaz que se sigue interpretando como que es un espacio para los autos, como que está prestado a las bicicletas, cuando, en realidad debería estar bien claro para todos los usuarios que eso es un espacio destinado a las bicicletas. Para que no pase después lo que vemos muchas veces, que es en lugares de bicisendas, autos mal estacionados, ¿no? Claro. O algo que se deja en el camino, aunque sea por unos minutos. Les dejo planteo una pregunta y en todo caso vamos a una tanda. A ver, ¿qué responden ustedes? Porque también ese aspecto, esa propuesta, esa idea de decir, bueno, saquémosle el estacionamiento a los vehículos, generaba mensajes como los que leíamos hoy más temprano, de gente que decía, bueno, a ver, pagamos de las patentes más caras, decía, en América Latina. Capaz que no tengo las facilidades ni las condiciones para poder ir en bicicleta también. Todavía el transporte público no me satisface.
y me siguen expulsando de poder utilizar mi auto, planteaba él, ¿no? Porque recordemos acá está ya muy restringido, ¿no? Los lugares para estacionar. No me contesten ahora, hacemos la pausa y a la vuelta hablamos de eso. El lugar de las bicicletas en el tránsito volvió a estar en debate estos días a raíz de la decisión de la Intendencia de Montevideo de crear una bicisenda sobre la vereda de la Rambla Sur. En medio de esta discusión, la comuna convocó a una reunión con diferentes organizaciones que promueven el uso de la bicicleta para pensar medidas a largo plazo que fomenten esta forma de transporte en la ciudad. ¿Qué medidas proponen para que aumente el uso de la bicicleta? Bueno, de eso estamos conversando con Ana Inés Morató y Agustín Greif del colectivo Ciudad Abierta y con Marley Chacón del colectivo Bici Civilizados. Yo les acaba planteando una pregunta, pero a ver, tengo tantas que es difícil como procesarlas. Tomo esta que es de las últimas que llegó. Ana de Malvin dice: apoyo lo que están planteando los panelistas, pero están ignorando la situación de que la gran mayoría de los ciclistas que circulan por la Rambla lo hacen con la misma actitud que seguramente manejan un auto, a alta velocidad y sin consideración por los demás. Son muy pocos los que circulan en forma recreativa, dice. Y un tropiezo con alguien que circula a toda velocidad en su bicicleta puede ser fatal. Creo que, Ana, vos tenías un comentario para hacer al respecto de esto. No, eso, yo estoy de acuerdo con eso. Y por eso mismo tendría que haber un lugar dedicado a las personas que van en bicicleta, que puedan ir rápido y que no pongan en riesgo a las personas que están caminando. Eso sobre Pero respecto a esa diferencia entre ciclistas, ¿no? Sí. Por el hecho de que, dice ella, bueno, en realidad el ciclista después termina trasladando la misma actitud que le señala al auto, ¿no? Cuando circula por la vereda. Sí, yo creo que ahí es algo fundamental para nosotros, de nuestra perspectiva, para reenfocar esta discusión. Es no pensar como los ciclistas. Hoy los ciclistas, los traslados en bicicleta en Montevideo son 1,7% de todos los viajes. Ustedes lo tienen medido, recabaron esos datos, ¿no? Eso es de la encuesta de movilidad que es de 2016, que la hizo la CAF con apoyo de la Intendencia. Ahí está, ustedes lo toman en el informe reciente, sí, plantean eso. 1,7. 1,7, o sea, es testimonial hoy la bicicleta en Montevideo. Quizás en algunas zonas tiene un lugar más importante, pero en general es poco habitual. Entonces, en la medida que eso es así, generalmente pensamos en los ciclistas como el otro, ¿no? Y generalmente lo pensamos como el fanático de la bicicleta, ¿no? Y esto reclamo, ahí vienen los ciclistas que vienen a pedir sus cosas. Y en realidad el foco debería cambiar un poco, porque todos somos potencialmente ciclistas. Hay varios que dicen no hay colectivos de peatones, por ejemplo, que defiendan los intereses como los de los ciclistas. Hay algunos, bueno, nosotros... Lo hay. Lo hay, dice. Lo hay, y nosotros no nos consideramos un colectivo ciclista, porque nosotros justamente a lo que apuntamos es como a la habitabilidad de la ciudad y hacerla como más humana. Pero justamente en la medida que las personas en general perciban a los ciclistas como este 1,7% de los viajes, es muy difícil empatizar y es muy difícil avanzar y ver la bicicleta como una clave, una pieza que tiene potencialidad de mejorar la vida de todos. Nosotros cuando hablamos y si quieren después hablamos un poquito de las cosas que presentamos como más pensando estratégicamente de cómo avanzar, pero cuando hablamos de darle un lugar a la bicicleta como modo de transporte, estamos pensando en que casi todas las personas somos potencialmente ciclistas o usuarias de la bicicleta. La bicicleta puede ser una solución para los viajes de la mayoría de nosotros. Si vemos las ciudades que son más amigables para la bicicleta en el mundo, el paradigma suele ser Holanda, ¿no? Países Bajos, o Copenhague, Dinamarca. A veces, pero estás hablando de Holanda. No estamos hablando de ciencia, no sé. Hay oyentes que dicen si es en realidad una opción para la población en general, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población que tenemos en Uruguay. Justamente iba a ir por ahí. Por ejemplo, en Países Bajos, por ejemplo, que es como la meca, y a veces dicen, no puedes compararte. Bueno, no sé por qué no me puedo comparar, porque en realidad lo que se necesita para hacer una ciudad amigable con la bicicleta no es física cuántica, o sea, es darle espacio y condiciones para que la gente elija andar en bicicleta. En Países Bajos, ¿qué sucede? El grupo de población que más anda en bicicleta son los adolescentes, 12 a 18 años.
El segundo grupo que más anda son los de 65 a 75. Claro. Y los demás de 75 andan, ahora no tengo acá el dato, pero como 20 kilómetros por semana. O sea, no es al revés. El auto es un medio mucho más excluyente de los adolescentes, de los niños y de las personas mayores que la bicicleta. De hecho, una infraestructura ciclista de calidad, que hay, bueno, ¿qué es una infraestructura ciclista de calidad? Hay miles de estándares de cómo construir una buena infraestructura ciclista, pero para llevarlo a una intuición, es una infraestructura donde vos dejarías a tu hijo de 8 años que ande solo, ¿no? Eso sería de calidad. En una infraestructura así, también es un lugar para el movimiento de personas con movilidad reducida, que de repente no andan en una bici, pero andan en algún otro tipo de carrito o asistencia de movimiento. O sea, lo que te muestra la evidencia de los lugares realmente amigables para la bicicleta es que es mucho más equitativo y la mayoría de las personas pueden usarla. Marley, a ver sobre estas críticas, la que dejábamos planteado también en el bloque anterior, ¿no? Respecto a la patente que decía este oyente. La patente. Bien, voy a tratar de ser muy resumido. Una bicicleta pesa 18 kilos. ¿Cuánto daño causa esa bicicleta con su usuario, que son 80? O sea, son 100 kilos en la infraestructura vial, frente a los 1.100 kilos de un auto con su conductor, ¿verdad? La patente es precisamente para poder solventar los gastos de esa infraestructura. Segundo, yo tengo 3, 4, 5 bicicletas y un auto. ¿Tengo que pagar 6 patentes? Ya pago patente por el auto, pero opto por andar en bicicleta. Vivo en el centro. Para ir a Positos, para ir a Tres Cruces, digo, en auto demoro 20 minutos, en bicicleta estoy en 10, 12 minutos. Me muevo mucho más ágil, mucho más rápido, gano en salud cardiovascular, mental, me desestreso, paso muchas horas frente a la PC. Entonces, digo, el hecho de tener que salir a hacer mis trámites, mis emprendimientos, yo soy emprendedor, mis negocios, mis entrevistas y eso en bicicleta, me es mucho más rápido. Una vez que agarrás el ritmo de la bicicleta, eso de que transpiras es verso, porque vas tranquilo, ya te adaptaste, ya te transformaste en un ciclista urbano, vas y más ahora que te ampara la ley. Evidentemente que lamentablemente por la falta de educación vial generalizada, pero ¿qué pasa? Nos tenemos que focalizar en los que más daño hacen sin educación, que son aquellos que manejan vehículos, porque esas múltiples opciones y cosas por el estilo, quiero saber, les preguntás a los automovilistas, ¿qué es un cruce peatonal? Y te dicen la cebra. Digo, maestro, digo, estás en el medio del cruce peatonal, me estás trancando, dicen que cruce por la esquina y el 80% de las veces esa esquina está con un auto atravesado. Entonces, a eso me refiero con educación vial, que no se trata simplemente de frenar esto, aquello, de cartel de pare o el semáforo. Acá en Montevideo y en todo el país, lo que se respeta son las luces rojas, nada más que las luces rojas. Es bienvenido todo ese tema de los radares, las multas y vamos arriba, porque, digo, hace que las velocidades bajen, hace que los ciclistas urbanos andemos más tranquilos. Y bueno, pero ahí patente, tocaste el tema de la patente en relación a la posibilidad de que los ciclistas paguen patente. También se habla de si no necesitarían una libreta de conducir, una identificación mayor, ¿no? O ser pasibles de multas a raíz de que tuvieran esa documentación. ¿Qué dicen por como acá? dijo Ana Inés, ¿Sí? La bicicleta es una extensión del peatón. ¿Sabes cuál es la velocidad del peatón? 5 kilómetros por hora, poniéndolo en numérico. A Ana le gustan los números, es economista. 5 kilómetros por hora. La velocidad maratonista promedio de esos amateur es de 10 kilómetros por hora. Un profesional, obviamente, que llega a 30 kilómetros por hora. La bicicleta, de forma recreativa, paseando, es de 10 kilómetros por hora. O sea que la misma velocidad, que era un poco lo que planteaba Ana Inés, yo estoy ayornando un poco lo que ella dijo. La velocidad del ciclista recreativo es la misma que la de alguien que sale a trotar, a correr, me explico, de forma amateur.
Y la velocidad de alguien que se transporta sería la misma velocidad que la de un maratonista que ya entrena para competir, no que compita, pero que entrena para competir, para hacer esos 10 kilómetros que vienen en el verano, ¿verdad? Entonces es una extensión del peatón. Discrepo un poco con el comentario que hizo la oyente del porcentaje de ciclistas recreativos. Yo creo que son, pero bueno, eso es una cuestión de perspectiva de cada uno, ¿no? Yo creo que son los domingos, el paseo dominguero de los ciclistas es el 80% recreativo, ¿no? Entre semana es otra cosa, entre semana muchos la utilizan como vía para transportarse, por ejemplo, desde Pocitos hasta la Ciudad Vieja. Son pocos los que usan. Y hablando del porcentaje de gente que va en auto a los lugares de esparcimiento, si nosotros vemos la cantidad de gente que hay en los parques, todos esos fueron en auto, no daría el espacio. O sea, la cantidad de autos es apenas el 15-18% de la cantidad de gente que hay en los espacios públicos los fines de semana. Entonces, ¿a quiénes estamos favoreciendo al expandir la cantidad de espacio peatonal, la cantidad de espacio recreativo, evitando dejar ese armatoste de 6 metros cuadrados, pesando 1000 kilos en un lugar? Acá Agustín creo que te quita todo el paisaje. ¿Quiere hacer algún comentario? Sobre el tema de la matrícula... Que Agustín acá quiere hacer algún comentario de la matrícula. Que quería comentar sobre ese tema de la matrícula, de que, bueno, a veces se habla eso de que los autos pagan la patente y que las personas que andan en bicicleta no. En ese sentido, de que, bueno, más allá de que la patente es como, bueno, se usa para... es obligatorio pagarla por la tenencia del auto. En realidad, también como política está asociada a todos los costos que tiene el auto, tanto de mantenimiento de la infraestructura, que es un montón, y así como las otras externalidades negativas que tiene el uso del auto, sobre, por ejemplo, la congestión del tránsito, porque es un medio de transporte que ocupa mucho espacio, sobre la calidad del aire, sobre distintos aspectos, el ruido, o sea, toda la calidad de la ciudad, que en realidad los estudios que hay, acá en Uruguay, hasta donde yo sé, no hay un estudio específico que habla sobre esto, pero en general lo que se encuentra es que lo que se paga de patente es mucho menos en realidad el costo social que tiene el uso del auto. Entonces, en ese sentido, en el tema del estacionamiento en particular, cabe discutir si estamos dispuestos a destinar una parte muy importante de nuestro espacio público a los usos, al uso privado de las personas para almacenar su vehículo, y no a otros usos que pueden ser más socialmente valorables, como en el caso de la Rambla, por ejemplo, el uso recreativo de la Rambla, que es un uso muy valorable. Y respecto a la matrícula para bicicleta, que a veces aparece ahí, en realidad, ningún país de los que han tenido éxito en impulsar la bicicleta hizo un sistema así. En algunos lugares hay sistemas como de registro de las bicicletas que sirven para evitar robos, que es más bien como una matrícula como de que vos sos el dueño de esa bicicleta, pero no tenés que pagar. Un registro de propiedad, una cosa así. Claro. La libreta de propiedad del vehículo, del auto. Y lo otro es porque justamente, en realidad, si vos querés hacer una ciudad amigable para la bicicleta, la idea es que hasta un adolescente, un niño pueda andar en bicicleta, pueda tener espacios para andar en bicicleta, y vos no vas a poner el niño ahí registrado con la matrícula y el inspector de tránsito ahí yendo al niño, cuando, en realidad la idea es que justamente haya infraestructura que permita salir de esa lógica de tener que regular esas relaciones, también teniendo en cuenta que los riesgos que imponen los vehículos son muy diferentes, porque a veces se habla como de la distinción entre vehículo y no vehículo, y se mete en la misma bolsa un auto que una bicicleta, cuando en realidad, en términos de, la verdad es que en términos de potencial de riesgo, no tiene nada que ver un auto con una bicicleta, porque los dos principales factores que afectan el riesgo que implica una colisión son la velocidad y la masa. Y en esos términos, en el caso de la bicicleta, la velocidad y la masa que tienen hace que los riesgos de un accidente son bastante bajos
particularmente si se compara con un auto que, bueno, se entiende que a partir de 30 a 60 kilómetros aumenta muchísimo, si 60 kilómetros por hora aumenta muchísimo el riesgo de muerte. Y bueno, si miramos en realidad las cifras de siniestralidad, lo que vemos es que si se desagrega según el vehículo con el cual colisionó la persona, lo que vemos es que la totalidad de las muertes en Uruguay en el tránsito involucran algún vehículo motorizado. Uh-huh. Entonces, si enfocamos las políticas de vialidad, tenemos que apuntar en ese sentido, de seguridad vial. Yo quiero volver por un instante a lo que planteábamos al arranque, ¿no? Bueno, esta polémica ahora más coyuntural que se generó por la situación de la Rambla, ¿no? La Rambla Sur y qué hacer al respecto a partir de los carteles. Bueno, la Intendencia después con la polémica que se generó, incluso por parte de los ciclistas que le cuestionaron la actitud esa de poner los carteles advirtiendo que los ciclistas tenían que bajarse y llevar la bicicleta andando o ir directamente a la calle. La Intendencia dio marcha atrás. Ahora lo último que se sabe públicamente es que lo que tiene previsto hacer es generar una bicisenda, ¿verdad? O sea, hacer dividir, si dividimos la Rambla, digamos, en tercios, un tercio para una bicisenda y después... De la vereda, ¿no? De la vereda, perdón. Sí, de la vereda, un tercio para la bicisenda y 2 tercios para que circulen los peatones. Algo parecido a lo que ya hay, en la Rambla de Punta Carretas y el Parque Rodó, ¿no? La que está más extendida allí en la Rambla. Pero voy a lo siguiente. Ustedes decían, bueno, una buena solución sería claramente ir por el otro lado, por la ciclovía como tal. Esto todavía requiere la aprobación de la Comisión del Patrimonio, porque la Rambla es patrimonio. Y bueno, todavía queda por ver ese punto, cómo se va a implementar. Ahora, mi consulta es, ustedes hacen propuestas también más a largo plazo pensando. Ya mencionamos algunas. ¿Qué otras entienden que valdría la pena, más allá de establecer las ciclovías, como vía diferencial que vaya, que le gane terreno al auto y que vaya aparte, completamente en un lugar distinto, dándole la seguridad entonces al peatón y al ciclista? Sí, nosotros queremos como aportar en una discusión más grande que se debe a la ciudad, que es del rol de la bicicleta como forma de resolver muchos problemas urbanos, en particular la congestión. Un poco la convocatoria de la Intendencia inicialmente fue para eso, no se habló del tema de la Rambla. Y en la reunión la Intendencia manifestó que quieren impulsar la bicicleta, pero que tienen un problema de restricción presupuestal fuerte y por eso quieren como diseñar un plan basado en datos. Y para eso proponían como el desarrollo de una app y pedían como la ayuda de los colectivos para desarrollar una aplicación de celular para que las personas que andan en bicicleta se la bajen y poder como hacer mapas de calor de dónde circulan los ciclistas. Nosotros como desde el colectivo queríamos como contribuir a eso, porque nos parece que esa propuesta concreta de la aplicación, si bien como suena atractivo decir, bueno, me baso en datos, en realidad tiene un problema grande, que es que estamos pensando entonces en tomar decisiones de dónde invertir o qué hacer en base a la foto que tenemos hoy. Entonces nosotros decimos, ¿de dónde partimos hoy? Lo que decíamos al principio, tenemos 1,7% de viajes en bicicleta, y si uno hagamos el ejercicio de imaginar, poner todas las calles de Montevideo una tras otra, saliendo desde Montevideo, llegaríamos a Cusco, en Perú. Son 3.600 kilómetros más o menos de calles que existen en Montevideo. Si arrancamos por las que tienen ciclovía, bicisenda o máximo 30 kilómetros por hora, al llegar a Libertad ya se terminaron. O sea, son 50 kilómetros, todo eso que está previendo lugar específico o reglas específicas para contemplar a los ciclistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la estrategia es construir ciclovías y seguir segregando, generando alguna cosa especial, va a ser muy lenta la transformación, ¿no? Porque de acá a Cusco... En definitiva, esto también es un tema de tiempos, ¿no? De tiempos y de plata y de prioridades de qué hacemos con el espacio. Entonces, nosotros, más allá de creemos que en Montevideo ya existe bastante información que hoy está subutilizada para poder realmente pensar una estrategia de cómo fomentar la bicicleta. En particular, la encuesta de origen-destino, que está un poco vieja, estaría bueno poder hacer una porque tiene 7 años, pero podríamos usar la foto de 2016 como una aproximación a lo que pasa hoy, nos permitiría algo muy importante, que es decir, bueno, identifiquemos en qué zonas de la ciudad, de dónde a dónde se mueven las personas y cuáles son los viajes que serían
potencialmente, fácilmente hechos en bicicleta. Que a nivel internacional ahí está como el número de 5 o 6 kilómetros, como que por debajo de 5 o 6 kilómetros tiene mucha potencia de ir en bicicleta las personas. Hay una imagen que me gusta, pues bastante gráfica, que es que usar un auto para hacer un traslado de menos de 5 kilómetros es como usar una motosierra para cortar un pedazo de pan. O sea, va a cumplir la función, pero en el medio va a generar un daño y tiene unos problemas que hay cosas más adecuadas. Existe un cuchillito de cortar pan, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, la bicicleta, que puede ser bicicleta común. Hoy las bicicletas eléctricas generan, en esto que hablábamos del envejecimiento de las personas, tienen un gran potencial de cambiar el juego en ese sentido, porque yo acá traigo una anécdota personal con la impunidad de la embarazada a término, que es que hace meses que no está, ahora ya hace tiempo ya que no está usando bicicleta. Dejé la bicicleta, pero la dejé por miedo, ¿no? Porque acá realmente en Montevideo, yo hace 10 años que uso la bicicleta para mis traslados, pero cuando quedé embarazada me empezó a dar más miedo y la dejé. Y estando embarazada de 4 meses fui a visitar a mi hermano que vive en Barcelona, que es una ciudad que ha hecho recientemente muchas medidas para darle más lugar a las bicicletas y que tiene un sistema de bicicletas públicas, y en particular tiene un sistema de bicicletas públicas eléctricas. Y el bienestar que yo sentí como mujer embarazada, andando por una ciudad protegida y en una bicicleta eléctrica, me hizo ver como cuando se habla de que la bicicleta eléctrica puede cambiar esta discusión, es realmente así. O sea, no para todo el mundo, no para todos los viajes, pero digo, hoy existen muchos medios que pueden hacer que los traslados de las personas sean más agradables, con menos efecto en la congestión y que están en la mano, digamos. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, es necesario que identifiquemos cuáles son esos viajes potencialmente transformables, en qué zonas se originan, que seguramente que son generalmente las zonas más densas, donde hay más personas, y empezar ahí a hacer las intervenciones necesarias. Yo complementando esto que decía Ana Inés, justo también pensando en lo que se iba a hablar, estuve ayer mirando un poco los datos de la encuesta de origen y destino. Y si se miran las distancias de los recorridos, lo que encontré fue que el 60% de los viajes que se realizan en auto son de menos de 5 kilómetros de distancia entre el origen y el destino. Entonces, en este sentido, no sé, me parece un dato interesante en el sentido de que también se podría ver a la bicicleta como una solución para los problemas del transporte en Montevideo. Bueno, como parte de la solución para los problemas del transporte de Montevideo, porque a veces está el problema, que también relacionado a lo que decía Ana Inés, como de la visión de planificar la infraestructura según los usuarios actuales, y eso también se hace para los autos, como que se planifica la infraestructura para autos según las personas que ahora andan en autos. Y en realidad un poco lo que nosotros insistimos es que hay que planificar para la ciudad que queremos y no para la que tenemos, porque las decisiones que se tomen en cómo se construye la infraestructura, cómo son los espacios de la ciudad, afectan al final las decisiones de qué medio de transporte usan las personas. Y entonces, bueno, lo que se observan en todas las ciudades es que lo más importante para que impulsar el uso de la bicicleta es que haya infraestructura segura y en una red. Y lo que vemos acá es que si se logra eso, se podría lograr que muchos de los viajes que hoy se realizan en autos se pasaran a otros medios de transporte, y podría ser muy beneficioso también para el tránsito de la ciudad en general. Y perdón, pero yendo un poquito a tu pregunta, Romina, cortito, de las dos grandes líneas de propuesta que nosotros manejamos, es, primero, completar la red. La red que hoy existe en las avenidas es no está conectada, y entonces es necesario decir, bueno, ¿cómo se va a conectar esa red? ¿En qué plazos? ¿Y con qué tecnología? ¿De qué forma se va a hacer? Eso se puede hacer hoy con la información que ya tenemos y no necesitamos ninguna aplicación, porque para eso hay que considerar cómo es el terreno, cómo son la movilidad de las personas, y toda esa información la tenemos. Y la segunda son medidas complementarias en el resto de las calles, por eso decía esto de, bueno, llegar a Cusco. El resto, la mayoría de las calles, que son más bien vecinales o residenciales,
con pequeños cambios se pueden hacer mucho más atractivos para andar en bicicleta. El primero es la velocidad máxima, pasar de 45 a 30. Eso se ha visto muchas veces. Dicen, no, pero ya demoro mucho y voy a demorar mucho más. No, en realidad no es tan así, porque los tramos en los que se hace más o sea, entre 30 y 45 no son tantos, son aceleradas. No cambia mucho el tiempo de traslado en auto, pero sí cambia mucho el entorno. Eso es algo que se puede hacer fácilmente, que no lleva plata y que se puede hacer en todo lo que no sea avenida. Bajar a 30, eso ya mejora el entorno para caminar y para andar en bicicleta. Y medidas que, cruces seguros, que contemplen a las personas a pie en bicicleta, son cosas que no tienen mucho costo, que son en realidad de prioridades, y con esas dos cosas podríamos ir pensando en que Montevideo sea una ciudad más amigable, no para que Marley y Agustín, que son jóvenes y en forma, puedan andar en bicicleta, sino para que yo, embarazada, pueda buscar a mi hijo en bicicleta, y para que un señor pueda ir a jugar a las bochas en bicicleta, y para que un adolescente pueda ir al liceo en bicicleta. Marley, un apunte porque tenemos que cerrar, estamos pasadísimos de tiempo. Sí, gracias por lo de joven, Ana Inés. Ya tengo medio siglo arriba y un hijo de 13 años. Y cuando Ana Inés plantea el tema de miedo, que yo la entiendo, lo hace por la responsabilidad del hijo que está llevando adentro, y no precisamente por ella, sino por su hijo. Y esa misma responsabilidad era la que yo vivía en carne propia. Digo, quiero salir con mi hijo a la Rambla y tengo que hacer 1,5 kilómetros para llegar a la Rambla. Y vas con un pánico impresionante y unos nervios de novela. Un anormal en un vehículo motorizado te haga pasar un mal momento, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos, más que una ciudad amigable con la bici, es una ciudad amigable con la gente, porque en la medida que sea amigable con el peatón y haya una conciencia de respeto hacia el peatón, nos vemos todos los agentes más vulnerables del tránsito beneficiados. Entonces, nada, va por ahí el apunte. Se trata de voluntad de los líderes políticos más que de plata. Como decía Ana Inés, hacer calles 30, ensanchar esquina con las diferentes propuestas que ellos están proponiendo, que tampoco son inventos de ellos, sino que son extrapolación de lo que ellos ven, leen, observan y han vivido en otros países. La están trayendo acá para implementarla. Entonces se trata de voluntad de los líderes políticos más que recursos. Muchísimos más recursos se fueron en la infraestructura del viaducto, en el mantenimiento de las calles, que bueno, está complicado, y de todas esas obras nuevas, el túnel de Avenida Italia, que se podría haber hecho muchísimo para ser una ciudad amigable con el peatón. Ana Inés Morató, Agustín Greif, Marley Chacón, gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Es un tema que apasiona. No dimos abasto con procesar todos los mensajes que han llegado, ordenarlos. Los retomamos en todo caso en la tertulia después a este tema. Les agradezco a ustedes por contarnos también de su visión y de las propuestas entonces que van a plantear, que han planteado ya. Volveremos a retomar el tema incluso con la Intendencia seguramente. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.